Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que realmente ha encendido las redes y ha generado un montón de debate. Como ven por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y las palabras que pronunció sobre las mujeres, un tema que, como era de esperar, ha hecho que la bomba estalle. Prepárense porque esto va a ser intenso, reflexivo y sobre todo muy interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno en la controversia, no se olviden de ese botoncito rojo de abajo, sí, el de asterisco suscribirse. Si todavía no son parte de nuestra comunidad, les están esperando un montón de vídeos geniales sobre actualidad, entretenimiento y mucho más. Únanse a nosotros. Así que, ¿qué ha pasado exactamente con Kerem Bürsin? Para quienes no estén al tanto de los últimos chismes del mundo del espectáculo turco y más allá, Kerem Bürsin, un actor súper popular y querido, recientemente hizo unas declaraciones sobre las mujeres que, no pasaron desapercibidas. De hecho, se podría decir que cayeron como una auténtica bomba. Estas palabras, que surgieron en un contexto específico, parece que tocaron fibras muy sensibles y provocaron una avalancha de reacciones, tanto positivas como negativas, en plataformas como Twitter, Instagram y en los medios de comunicación en general. La chispa se encendió cuando, en una entrevista o tal vez en una conversación más casual, Kerem hizo una serie de comentarios que, según muchos, eran una generalización bastante audaz sobre la naturaleza de las mujeres, sus expectativas o quizás su percepción de las relaciones. El problema no es tanto si las opiniones de una persona son correctas o incorrectas en abstracto, sino el impacto que tienen, especialmente cuando vienen de una figura pública con una gran influencia. Y Kerem Bürsin, con millones de seguidores, definitivamente tiene esa influencia. Lo fascinante de este tipo de situaciones es cómo reflejan nuestras propias ideas, prejuicios y sensibilidades sobre temas de género, relaciones y comunicación. Las redes sociales se convirtieron, como era de esperar, en un campo de batalla. Por un lado, teníamos a quienes defendían a Kerem, argumentando que sus palabras fueron malinterpretadas, sacadas de contexto, o que simplemente estaba expresando una opinión personal que no debería ser censurada. Algunos decían que era un hombre valiente que se atrevió a decir lo que muchos piensan pero no se atreven a expresar. Pero por otro lado, y esto es lo que realmente hizo estallar la bomba, estaba la gran mayoría que sintió que sus palabras eran ofensivas, sexistas e incluso retrógradas. Se argumentó que Kerem estaba perpetuando estereotipos dañinos sobre las mujeres, reduciéndolas a una categoría simplista y, en muchos casos, invalidando sus experiencias y perspectivas. Las críticas venían de fans decepcionados, de activistas feministas, de figuras públicas y, por supuesto, de innumerables usuarios anónimos que encontraron en sus palabras una justificación para actitudes machistas. Es importante analizar qué tipo de declaraciones fueron las que generaron tanta controversia. Sin entrar en detalles específicos que puedan ser objeto de desinformación o de interpretaciones aún más sesgadas, podemos hablar de patrones. A menudo, cuando se habla de las mujeres en general, se cae en trampas. Se generaliza sobre sus deseos, sus motivaciones, su forma de pensar, como si todas las mujeres fueran un bloque homogéneo con las mismas características. Y esto, como sabemos, está muy lejos de la realidad. Cada mujer es un individuo único con sus propias experiencias, sueños y complejidades. Además, el lenguaje que se utiliza es crucial. Palabras como siempre, nunca, todas, ninguna, suelen ser indicadores de que se está cayendo en una generalización peligrosa. Cuando un hombre o cualquier persona habla de las mujeres como si fueran una entidad única, es muy probable que esté proyectando sus propias expectativas, frustraciones o incluso sus propios miedos sobre ellas. Pensemos en la perspectiva. Si Kerem estaba tratando de compartir una observación personal sobre sus experiencias en el amor o las relaciones, ¿por qué no lo contextualizó así? El problema surge cuando una observación personal se presenta como una verdad universal. Esto no solo es impreciso, sino que también puede ser hiriente para muchas personas que no se ven reflejadas en esa verdad. Las reacciones en las redes sociales fueron tan rápidas como feroces. Vimos memes, hilos de debate interminables, y hasta llamados a boicotear sus películas o series. Fue un ejemplo perfecto de cómo las redes sociales pueden amplificar tanto las voces como las controversias. La velocidad con la que la información, o desinformación, viaja en estas plataformas es asombrosa. Una de las críticas más fuertes fue que, viniendo de alguien con una plataforma tan grande, estas p.
palabras podían tener un impacto negativo en la forma en que algunos de sus seguidores, especialmente los más jóvenes y vulnerables, ven a las mujeres. Podía darles una especie de aval para pensar o actuar de manera despectiva hacia ellas. Por otro lado, los defensores de Kerem a menudo invocaron la libertad de expresión. Argumentaron que todos tienen derecho a expresar sus opiniones, y que censurar a alguien por decir algo con lo que no estamos de acuerdo es peligroso. Y sí, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Sin embargo, también es importante recordar que la libertad de expresión no es libertad de consecuencias. Nuestras palabras tienen un impacto, y cuando ese impacto es negativo o dañino, es natural y necesario que haya una reacción. La distinción entre una opinión personal y una afirmación generalizada sobre un grupo de personas es fundamental. Si Kerem dijo algo como en mi experiencia, he notado que algunas mujeres actúan de cierta manera, eso es una cosa. Pero si dijo las mujeres son así, eso es completamente diferente. Y es en ese salto de lo personal a lo universal donde reside gran parte de la polémica. Las redes sociales, a pesar de su potencial para conectar y unir, a menudo nos empujan hacia los extremos. La sutileza se pierde, el contexto se ignora, y las personas se posicionan rápidamente en bandos opuestos. En el caso de Kerem Bürsin, vimos cómo se crearon dos burbujas, los que lo defendían a capa y espada y los que lo criticaban sin piedad. Pocos se quedaron en el medio intentando entender las diferentes perspectivas y matices. Y esto nos lleva a una pregunta más profunda: ¿qué tipo de conversaciones estamos teniendo sobre género y relaciones en nuestra sociedad? ¿Estamos promoviendo el entendimiento mutuo, la empatía y el respeto, o estamos cayendo en generalizaciones, juicios y polarización? Las declaraciones de figuras públicas como Kerem Bürsin, aunque a veces parezcan solo chismes, son a menudo un reflejo de debates más amplios y necesarios que debemos tener. La forma en que hablamos de las mujeres, y la forma en que las mujeres hablamos de nosotras mismas, tiene un poder inmenso. Las palabras pueden construir o destruir, pueden empoderar o subyugar. Y es por eso que cuando alguien con una plataforma tan grande utiliza un lenguaje que puede ser interpretado como dañino, la reacción es comprensible, e incluso necesaria. Es una forma de decir, alto ahí, esto no está bien. Es crucial recordar que las mujeres no son un grupo monolítico. Tenemos una diversidad de experiencias, de pensamientos, de deseos. Reducirnos a generalizaciones simplistas no solo es impreciso, sino que también nos deshumaniza. Cada mujer es un mundo y merece ser tratada como tal, con su individualidad y complejidad. La controversia alrededor de Kerem Bürsin nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen las figuras públicas. Ellos, por su alcance e influencia, tienen una mayor responsabilidad en el tipo de mensajes que difunden. No se trata de censurar, sino de ser conscientes del impacto de nuestras palabras. Un comentario malintencionado o una generalización desafortunada pueden tener repercusiones significativas en la percepción pública y en las actitudes sociales. También es interesante observar cómo estas polémicas a menudo se intensifican en las redes sociales. La búsqueda de clics, de atención, de viralidad, puede llevar a la exageración de las controversias, a la simplificación de los problemas y a la creación de narrativas polarizadas. El debate sobre Kerem Bürsin no fue la excepción. Se convirtió en un fenómeno viral, con diferentes facciones atacándose mutuamente, y a menudo perdiendo de vista la complejidad del tema original. Lo que me parece fascinante de este tipo de eventos es que, a pesar de toda la negatividad y el conflicto, también pueden ser catalizadores para un cambio positivo. Si estas declaraciones impulsan a más personas a pensar críticamente sobre cómo hablamos de género, a cuestionar sus propios prejuicios y a abogar por un discurso más respetuoso e inclusivo, entonces, a pesar de la explosión inicial, algo bueno puede surgir de todo esto. Podríamos preguntarnos, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que el lenguaje importa. Aprendemos que las generalizaciones sobre grupos de personas son peligrosas. Aprendemos que las figuras públicas tienen una gran responsabilidad. Y aprendemos que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, pueden amplificar voces, pero también pueden amplificar la polarización y la falta de entendimiento. La forma en que Kerem Bürsin maneje esta situación de ahora en adelante también será clave. ¿Pedirá disculpas? ¿Aclarará sus palabras? ¿Intentará dialogar con quienes se sintieron ofendidos? Sus próximas acciones, o la falta de ellas, dirán mucho sobre su compromiso con la comprensión y el respeto.
En definitiva, la bomba que estalló con las declaraciones de Kerem Bürsin sobre las mujeres es un recordatorio de que estos temas son sensibles, importantes y sobre todo, que requieren de un diálogo constructivo y respetuoso. No se trata de atacar a nadie, sino de promover una mejor comprensión mutua y de construir una sociedad donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas, independientemente de su género. Espero que esta reflexión les haya sido útil y que les haya hecho pensar. La verdad es que estos temas son complejos y no tienen respuestas sencillas. Pero creo que al menos al traerlos a la conversación, al analizarlos, damos un paso más hacia un mejor entendimiento. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la controversia generada por las palabras de Kerem Bürsin sobre las mujeres, analizando las diferentes reacciones y las implicaciones más amplias de este tipo de declaraciones. Hemos visto cómo un comentario puede encender un debate masivo, especialmente en la era de las redes sociales. Hemos reflexionado sobre la importancia del lenguaje, la responsabilidad de las figuras públicas y la necesidad de un diálogo respetuoso en temas de género. Espero que les haya parecido intrigante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este suceso. Antes de que se vayan, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que las palabras de Kerem Bürsin fueron malinterpretadas, o consideran que sus declaraciones fueron ofensivas? ¿Cómo creen que las figuras públicas deberían comunicarse sobre temas de género? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son súper valiosos y enriquecen mucho nuestro canal. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron informativo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a la conversación. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de darle al botón de asterisco suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.